contamos con la talentosísima Priscila Porcini, que nos va a platicar acerca de burnout, un tema súper relevante para las empresas hoy en día. Vamos a ir iniciando, esperamos que se vayan integrando a esta sesión súper poderosa. Como ya les decía, es otro evento previo a lo que vamos a vivir dentro del Congreso de Reskilling H el 26 de febrero. Y Priscila hoy nos va a dar una probadita de lo que vamos a vivir dentro de este espacio. Entonces, pues antes de darle la palabra a Pris, quiero presentarla, quiero contarles un poquito sobre toda su experiencia y sobre por qué es tan importante el tema que nos va a compartir hoy. Priscila se autodenomina una purposologist y es promotora de la espiritualidad empresarial basada en propósito para impulsar a personas, equipos y organizaciones a vivir con sentido y co-crear bienestar colectivo. Algo, híjole, que yo cuando lo leí por primera vez, lo escuché, me pareció súper poderoso y necesario. Pris es egresada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, es coach ejecutivo por Impel ICC, coach de vida por ICT y consultora certificada por Capitalismo Consciente y Conscious Business Journey. Cuenta con más de 10 años de experiencia como formadora humana. Es profesora de liderazgo consciente y ético en Centro Valia y es instructora de emprendimiento y entrenadora de equipos. Forma parte o colabora con diferentes organizaciones como Responsive ORG, Capitalismo Consciente, Coaching Colectivo, Trasciendo, Catalyst México, entre otros. Y es creadora de los programas Crecer Consciente y Crecer Juntos. Es superviviente de burnout y perfeccionista en recuperación. Su mantra, me encantó, es elijo ser consciente y no perfecta. Súper poderoso. Muchas gracias, Pris. Bienvenida y ahora sí, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ale. Gracias por la invitación. Como te decía hace rato, gracias a ti por permitirme seguir cumpliendo mi propósito a través de este espacio. Si te parece, pues empecemos con el tema de burnout y las dudas que vayan surgiendo, pues las vamos respondiendo. ¿Ah? Claro que sí. Bueno, me gustaría que empezáramos por definir o por clarificar que el burnout es un tipo de estrés, pero no todo el estrés es siempre malo o negativo. Hay un cierto tipo de estrés que se le conoce como eustrés, que incluso es positivo y es este tipo de estrés que se produce cuando nos enfrentamos a cualquier situación desafiante y que estimula nuestra creatividad, nuestra iniciativa, nuestra habilidad para responder y puede tener como consecuencia una respuesta emocional positiva ante eso que nos esté generando estrés. ¿Okay? Sin embargo, hay otro tipo de estrés que es el que conocemos o con el que nos relacionamos más de las sensaciones negativas, de frustración, de angustia, de miedo, que se produce cuando una persona ante una situación desafiante no se cree capaz de poder adaptarse y responder. Entonces, todo el tiempo estamos siempre enfrentándonos ante diversas situaciones que nos pueden representar estresores, ¿ok? Pero cuando el estrés se mantiene en el tiempo, se agudiza y rebasa nuestra capacidad para adaptarnos, entonces es cuando podemos acercarnos todavía más a lo que es el burnout. Entonces, el burnout, la Organización Mundial de la Salud define el síndrome de burnout como el resultado de un estrés laboral crónico que no ha sido gestionado correctamente. Entonces, estamos hablando de un agotamiento físico, mental, emocional, prolongado en el tiempo y que afecta nuestra autoestima, nuestro interés y responsabilidad para desempeñar nuestras tareas, impacta la sensación de realización que tenemos de nosotros mismos y puede desencadenar depresiones profundas. Eso es el burnout. Ahora, algo que a mí me gustaría puntualizar mucho, porque ahorita que hablamos de estrés y de burnout, está tan presente el burnout, sobre todo a raíz de la pandemia, ya hablaremos de eso, que sí es importante diferenciarlo, ¿no? Siempre vamos a enfrentar situaciones de estrés y es muy común que enfrentemos estrés en nuestro trabajo. Pero llegar a un burnout no es algo que se dé de la noche a la mañana, es más como una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande, motivada o influenciada por diversos factores, ¿sí? Entonces, cuando
nosotros estamos en una situación de burnout, o los factores que pueden contribuir a que se produzca el burnout, como este síndrome de agotamiento crónico, encontramos varios factores de estrés psicosocial que los que estamos en México los podemos también ver identificados en la NOM 035, ¿no? Y en diversas otras fuentes. Entonces, estos factores de estrés en el trabajo están relacionados con la sobrecarga de trabajo, o sea, cuando sobrepasa la capacidad del trabajador, cuando el trabajador percibe una falta de control sobre su trabajo, o sea, que no puede influir en la organización o en el desarrollo del trabajo, cuando las jornadas laborales son superiores a las que marca la ley y en las que hay poca o nula trabajo, interfiere en la armonía entre trabajo y familia en la persona. Y también pueden estar los factores de estrés psicosocial, pueden estar incluidos en un liderazgo negativo, un ambiente de trabajo negativo, violencia laboral y demás. Entonces, aun y cuando incluso la Organización Mundial de la Salud también señala el burnout en la línea del agotamiento laboral, lo cierto es que este agotamiento no es exclusivo del entorno laboral. Personas, por ejemplo, padres de familia, estudiantes, personas que se dedican a cuidar a otras, ya sea porque esa sea su profesión o porque es un familiar cuidando a otro, pueden llegar a experimentar burnout también. Entonces, siento que esta pandemia ha venido a poner de manifiesto que la multiplicidad de roles que una sola persona desempeña en su vida y los factores de estrés en uno de estos roles tienen un impacto en los demás sistemas. Entonces, si yo estoy viviendo en mi vida personal, en mi rol de mamá, una situación estresante, esto va a impactar también en el sistema en el que yo juego el rol de colaboradora o de jefa o de compañera de trabajo. O lo que vivo en mi trabajo va a tener un impacto en mi sistema como mamá. Y ahora, en esta pandemia, donde pareciera que estos límites que antes tenemos muy claros y muy bien definidos entre lo profesional, lo laboral, lo personal, lo familiar, etcétera, se están desdibujando, es más frecuente que podamos sentirnos en esta pendiente hacia el burnout. Ay, Pris, está súper interesante lo que estás contando y escuchándote decía, híjole, ¿cuántos de esos síntomas son tan comunes, tan presentes en nuestra cotidianidad y que además sentimos como algo normalizado, ¿no? Como, bueno, es parte de mi chamba, es parte de lo que hago y vivimos arrastrando ese agotamiento crónico, ¿no? Sí, incluso hay ciertos aspectos de nuestra cultura y de nuestra cultura laboral que influyen mucho en esta normalización del estrés, ¿no? Por ejemplo, hace rato que leías que yo lo digo tal cual, o sea, soy perfeccionista en recuperación. O sea, esta búsqueda mía por introyecto, por adaptación, de buscar la perfección, porque esa es la manera en la que yo creía que era más productiva, útil y valiosa en el entorno en el que yo operaba, me llevaba o fue uno de los factores que contribuyó a que yo misma experimentara burnout, ¿sí? Pero esta búsqueda del perfeccionismo y del ser un colaborador rentable para la empresa, es en sí mismo una causa de autoexigencia muy grande. Y nuestra autoexigencia, bueno, la autoexigencia nos lleva fácilmente, bien redundante, para que quede muy claro que a veces también somos nosotros, o muchas veces somos nosotros, no nada más factores externos, sino nosotros mismos por nuestras creencias y nuestros comportamientos los que nos podemos encaminar en esta pendiente del burnout. Híjole, contundente. Dice Juan Carlos Ruiz, ahí nos está dejando un mensajito que mucha de la causa del burnout es el mobbing laboral, que es un tema que va muy, muy de la mano, ¿no? Ya lo mencionabas también como uno de los factores. Y aprovecho para comentarles que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario y quiere participar, nos vaya dejando ahí los mensajitos en el chat, porque como ya les hemos dicho en otras sesiones, la idea es que estas sean pues conversaciones más relajadas, donde podamos interactuar y compartir de la experiencia. Así es. De hecho, me encanta el comentario de Juan Carlos respecto al mobbing laboral, porque creo que el mobbing es otro de los factores que están muy normalizados, ¿no? Por el tipo de liderazgo que tenemos, un liderazgo
muy orientado a resultados, que yo no le llamaría liderazgo, ¿verdad? Solamente es una manera de gestionar, pero no le llamaría liderazgo como tal. Ponemos tanto el valor de la persona en lo que logra, en lo que hace, en lo que aporta, que reducimos a las personas a tienen de lograr las expectativas y los resultados que tiene la empresa, ¿no? Y perdemos de vista lo dinámico, lo complejo y lo rico que es el ser humano, que puede aportar mucho más que solamente los resultados que genera. Entonces, se ha utilizado mucho la violencia laboral en otros tiempos como mecanismos para hacer que una persona sintiera este estrés, entre comillas, positivo y quisiera dar esos resultados que se esperaban de esta persona, ¿no? Pero hoy por hoy sabemos que el impacto que tienen en la psicología de la persona no valen es un costo mucho más grande que el solamente haber aplicado estos mecanismos más violentos o coercitivos para que lograra sus resultados, ¿no? Porque finalmente la persona que es víctima de mobbing ve decaída su autoestima. Y entonces, si yo no tengo esta sensación de que pertenezco, de que aquí puedo dar resultados, de que es valiosa mi contribución, eso mismo va haciendo que la misma persona no se sienta capaz de dar esos resultados que se esperan de ella, no porque no pueda, sino porque ya no se siente capaz. Claro, sí, de hecho Noemí dice que México es uno de los países menos productivos a nivel mundial y sin embargo las jornadas de trabajo son mayores, ¿no? Pero se vive en un constante estrés, o sea, mayor número de horas de trabajo no quiere decir mayor productividad definitivamente, ¿no? Sí, esa es lo que yo llamo la hora nalga. Yo puedo estar cumpliendo mis horas nalga aquí sentada según yo trabajando y realmente no estar generando nada, ni para mí, ni para la empresa, ni para mi equipo de trabajo. Pero esto que dicen en mí es muy cierto también. Ahorita con la pandemia, estos roles y espacios que antes teníamos muy bien delimitados, se están desdibujando. Entonces, he visto, un poco lo experimenté yo el año pasado y lo vi en varios de mis clientes y las personas con las que conversaban, esta sensación de que no estoy aquí, no estoy allá, no rindo aquí, no rindo allá y no doy resultados en ninguna, ¿no? Pregunta Alfredo que si realmente la NOM 35 ayuda a prevenir el síndrome de burnout. Precisamente voy para allá. Bueno, déjeme continúo un poco más con este tema. Yo misma hace 3, 4 años experimenté también burnout. Y yo me acuerdo que sobre todo los últimos 6 meses, cuando ya estaba en un estado evidente de burnout, tenía que ir a consultar fácil unas 2 o 3 veces por semana o cada 2 semanas, porque tenía colitis, gastritis, reflujo, todos los itis que se van a imaginar, todos estaban manifestando en mi cuerpo. Al mismo tiempo empecé precisamente por una situación de mobbing, lo que en mi caso detonó los últimos, la cereza del pastel para el burnout que yo experimenté fue una situación de mobbing. Pero yo ya venía de muchos años de estar experimentando un estrés agudo en mi trabajo. Y me acuerdo que en una de esas fui a consultar con un psiquiatra porque llegué a ese punto con ataques de pánico en mi trabajo y no podía dormir. Y entonces el psiquiatra me dice que lo que tengo es un cuadro de depresión, de ansiedad y de estrés postraumático. Yo ni siquiera había salido de la empresa y yo ya tenía un cuadro de estrés postraumático, imagínense. Entonces, yo trataba de entender qué es lo que me estaba pasando para saber cómo podía yo trabajar esta sensación que yo tenía de sentirme sobrepasada y entonces poder rendir en mi trabajo, ¿no? Investigando un poquito más me decían a mí el personal médico, como este psiquiatra, como varias personas en la organización, me dicen, bueno, pues tómate la tarde, tómate un día, tómate 2. Yo supe en ese tiempo que había empresas en otros países que sí tenían la incapacidad por temas de salud mental y que si tú externabas que te sentías sobrepasado por temas de salud mental, podías pedir una incapacidad para realmente descansar y recuperarte. En ese momento, aquí en México, eso yo no vi que existiera, y menos en el lugar donde yo estaba trabajando. Más bien era, si no estás somatizado en tu cuerpo como para que te tengas que ir a hospitalizar, no tienes manera de pedir este tipo de incapacidades. Lo que tienes que hacer es pedir vacaciones, ¿no?
Pero con esta autoexigencia que yo tenía, ¿cómo iba a pedir vacaciones? Por supuesto que no. Imagínate que yo pedía vacaciones por eso y luego regresé y no tenía trabajo. Entonces no las podía pedir. No me sentía con la confianza de pedirlas. Sí podía, no me sentía con la confianza de pedirlas. Entonces, investigando más sobre este tema, ya mucho después, después de que yo había tocado fondo, porque en mi caso, el burnout puede llevar incluso una depresión severa. Ese fue mi caso. Yo sentí que el momento más oscuro en mi burnout fue muchísimo. No lograba yo conectar, o sea, mi persona con el momento, con la actividad y algún para qué que tuviera. No lograba esa conexión. Entonces, en mi caso, me di cuenta que yo estaba experimentando una falta de sentido. Mi trabajo no tenía sentido, mi vida en ese momento no tenía sentido, mi existencia no tenía sentido y lo único que quería era que esta sensación de sentirme sobrepasada terminara. A ver cómo. Eso me llevó a todo un proceso de autoconocimiento y de reconstrucción en mí misma. Y tiempo después, platicando con otras personas que también habían experimentado burnout, nos dimos cuenta que esta particularidad de la falta de sentido era muy común. Y esta parte de la falta de sentido no es algo que yo vea tal cual plasmado en la literatura y en las recomendaciones y en las conversaciones que tenemos en torno a cómo comprender y prevenir el burnout. ¿Sí? Se habla de la autoestima y se habla del interés en las actividades y se habla del desempeño, pero no se habla del componente espiritual. Y eso es algo que a mí me gustaría traer a la mesa y ofrecer esa mirada más integral para poder comprender mejor de qué se trata el burnout y qué podemos hacer al respecto. Híjole, excelente y qué intenso lo que nos compartes, Cris, es súper, híjole, no sé, como que a veces lo que te decía antes, no nos damos cuenta de cómo vamos arrastrando tantos síntomas, tantas situaciones, hasta que llega un momento en que tocas fondo, ¿no? Y no deberíamos dejar que llegue ese momento para poder actuar hacia la verdad, ¿no? Por ahí, precisamente, Diego pregunta cómo podemos detectar el síndrome de burnout y si existe alguna descripción médica que lo catalogue como tal, ¿no? Y creo que es hacia allá donde ibas. Bren dice que se siente identificada y cómo podemos rehabilitarnos del burnout. Muy bien. Me parece que la descripción clínica más acertada respecto al burnout es precisamente este estrés crónico, ¿sí? Y se puede ver manifestado en irritabilidad, en falta de interés, en el estrés agudo o el estrés crónico también se puede ver se puede ver manifestado a nivel corporal con hipertensión, obesidad. También se siente como este cansancio físico también. O sea, no nada más hay un cansancio mental donde ya no entra información, ya no puedo procesar, ya no puedo decidir. Me siento agotada físicamente, ¿sí? Y el componente espiritual en esta falta de sentido es precisamente esta parte del interés y de oscuridad. Así te puedo decir yo que así lo sentí yo. Cada persona lo puede sentir distinto, pero los estudios indican que estas son como estos son los síntomas más comunes, ¿no? Irritabilidad, cansancio, falta de interés. Yo te puedo decir que además la parte espiritual en mí se manifestó como oscuridad. No veo ni para dónde hacerle, ¿no? Y quiero hablar de este tema espiritual, pero no desde el punto de vista religioso. De buscar sentido y de realizar ese sentido en nuestra propia vida. Entonces, para Viktor Frankl, la búsqueda del sentido es inherente en el ser humano. ¿Sí? El ser humano es un ser que busca sentido de manera natural en su vida, pero no me refiero a la búsqueda de sentido en cuanto al sentido del mundo o el sentido de la vida, así como
pues yo no sé si la vida tenga sentido o no por sí sola, pero que podemos encontrar sentido en nuestra vida a través del sentido particular de cada momento que vamos viviendo, eso sí es posible. Y al final de nuestra vida voltear atrás y entender el significado de nuestra existencia. ¿Sí? Pero a través... Víctor Frankl también decía que si eres una persona que se encuentra constantemente en la búsqueda de sentido, felicidades, eres un ser humano normal. No hay nada mal contigo, porque me ha tocado clientes o personas allegadas que me dicen, oye, es que yo constantemente me lo cuestiono, entonces seguramente hay algo mal conmigo. Porque debería estar siempre contento con C, ¿no? En todo lo que ya soy y hago en cada momento. Y no necesariamente, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones desafiantes que vivimos en nuestra vida son oportunidades, de acuerdo con Víctor Frankl, son oportunidades que la vida nos ofrece para descubrir ese sentido y realizarlo también. No es nada más descubrir el sentido en mi cabeza y listo, ahí se quedó, sino actuar en consecuencia, responder frente a ese sentido que nosotros vamos descubriendo. Y algo que me encanta que he aprendido en logoterapia es lo siguiente. Aquí vas a responder tú, Ale, pero cada uno vaya haciendo el ejercicio. Entonces, imagínense que nosotros, que nuestro ser humano son 3 círculos, uno dentro de otro, ¿no? Entonces, el círculo de hasta afuera, nuestra dimensión más externa, es nuestra dimensión biológica. ¿El cuerpo se enferma? Sí. Sí. ¿El cuerpo se muere? Sí. Sí, ok. Hacia adentro tenemos nuestra dimensión psicológica. ¿Nuestra psique, nuestra mente, se enferma? Sí. Sí. ¿Nuestra psique se muere? Sí. Bueno, ahí hay muchas teorías. Habrá algunos que digan que sí se muere y hay otros que dicen que no, pero que se puede llegar a enfermar considerablemente, ¿no? Como para que entonces el cuerpo también se muera por consecuencia de alguna decisión de nuestra mente que puede estar comprometida. Y la dimensión que está hasta adentro, el núcleo de nuestro ser, es nuestra dimensión espiritual. ¿El espíritu se enferma? Ay, eso sí está más complejo de responder. Yo diría que sí se puede enfermar. No. ¿No? El espíritu no se enferma, se bloquea. Ahora, yo te pregunto, ¿el espíritu se muere? Creo que esa pregunta iba antes. ¿El espíritu se muere? No, no se muere el espíritu. No se enferma tampoco, pero sí se puede bloquear. Entonces, lo que me gusta de la aportación de Víctor Frankl a través de la logoterapia es que como a veces nuestro espíritu, que es donde radica nuestra conciencia, que es con la que buscamos sentido y encontramos sentido y realizamos sentido, se puede estar bloqueando, entonces hay que trabajar con las otras dimensiones, llegar al espiritual y volver a salir de ahí. Eso está, no me voy a meter más en eso, simplemente es para arrojar luz sobre un camino que nos pudiera llevar a comprender cómo podemos prevenir y tratar el burnout. Eso es la parte de Víctor Frankl, ¿no? Algo que a mí me encantó cuando estaba estudiando este tema del burnout fue encontrar a Aaron Antonovsky y su propuesta del sentido de coherencia. Entonces, en 2000, creo que fue 2011 o 2001, se realizó un estudio sobre la correlación que había entre el burnout y el sentido de coherencia. Y para Antonovsky, el sentido de coherencia es una orientación adaptativa de la persona que le permite afrontar situaciones adversas y que consta de 3 componentes. Por un lado está la comprensibilidad, que es el aspecto cognitivo, a través del cual la persona comprende e integra la experiencia y encuentra claridad y estructura en medio del caos. Es decir, ¿qué es esto? Esto caótico, esto desafiante, esto doloroso que estoy viviendo, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo aquí? Segundo es la manejabilidad o el aspecto conductual. Cómo la persona, la habilidad de la persona para que frente a eso caótico, doloroso, estresante, afronte y lidie esa situación, que esa es una parte, y la otra es la confianza que tiene la persona y que cuenta con los recursos para afrontarlo. No nada más es cómo lo afronto, es me siento en confianza con lo que tengo para poder afrontar eso o no. La zona del sentido de coherencia es el significado, que para mí ese es el aspecto espiritual. La persona hacer sentido o encontrar sentido en eso que está pasando.
¿para qué me está tocando vivir esto ahorita? ¿Qué sentido tiene eso que estoy viviendo? ¿Sí? Y este tercer aspecto es el más dinámico porque la dimensión espiritual, aunque yo se las puse en círculos, de afuera hacia adentro, lo pudiéramos ver también actual, es la que moviliza el resto de las dimensiones de la persona. Cuando la parte espiritual está desbloqueada y la búsqueda de sentido está encaminada, entonces la persona también de ahí se puede salir de cualquier situación en la que esté. Obviamente con el tratamiento adecuado a las demás dimensiones, pero a lo que voy es que este componente espiritual, cuando estamos afrontando situaciones adversas, dolorosas, difíciles, funge como una especie de ancla o de agarradera de la cual tú te puedes asir para poder salir o afrontar esta situación. Y ese componente es el que yo no veo del todo claro cuando hablamos en términos generales de burnout. Y me parecería muy valioso que podamos incluir este aspecto espiritual en todos los esfuerzos tan maravillosos que se están haciendo para comprender y prevenir el burnout, en los entornos laborales y en cualquier otro dominio en el que se dé, ¿no? ¿Qué opinas, Ale, de esto? Totalmente de acuerdo contigo, es muy interesante lo que compartes, Pris, y creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y muchas veces dejamos esa parte espiritual como si fuera un componente individual y no como un componente que también tiene un impacto directo en las organizaciones, ¿no? Y es que precisamente como dice Nefris Ventura, que nos comparte, bueno, cómo hacer para que una organización trabaje este enfoque espiritual si sigue siendo un tabú para las empresas, ¿no? Por esto mismo, como que se confunde la espiritualidad con religión y entonces se desplaza y se deja como un tema personal, individual y que no tiene impacto directo con la organización, cuando además resulta que sí, ¿no? Con todo lo que nos comparte. Exacto. Mira, de hecho, yo comprendo, o sea, comprendo que hablar de espiritualidad empresarial es como de, ¿y hasta qué le pico? Y no es que esté siendo, no sé, no es que esté evangelizando, porque no tiene nada que ver con eso, como ya se dieron cuenta, ¿no? Pero comprendo que todavía ahorita hablar de espiritualidad empresarial sea un poco avanzado o disruptivo cuando apenas estamos empezando a aceptar que el ser humano tiene emociones y que las emociones tienen un lugar en la organización, ¿no? Entonces, apenas estamos ahí. Pero, pero aceptar la parte emocional de la persona y empezar a trabajar en el bienestar, sobre todo porque lo tenemos todavía ahí, bienestar emocional, hasta ahí llegamos, ¿no? Dentro de las organizaciones, invariablemente, en algún punto no muy lejano, nos va a llevar a tocar la dimensión espiritual. Entonces, ¿cómo pueden las personas y cómo pueden las personas fortalecer su dimensión espiritual y enriquecer y nutrir su dimensión espiritual para poder afrontar estas situaciones adversas, no nada más en el trabajo, sino en cualquier otra área, por un lado? Y por otro, ¿cómo pueden las organizaciones, desde su responsabilidad y el papel que juegan en la vida de sus colaboradores, acompañar o apoyar a los colaboradores en esta parte del sentido de su trabajo? Para lo primero, yo diría, número uno, autoconocimiento. Conocernos es clave. Y nada mejor que Antonovsky para poner el hincapié en el autoconocimiento. En la medida en que yo me conozco y conozco mis recursos, con qué cuento, con qué no todavía, qué puedo desarrollar, cómo estoy afrontando las situaciones, con qué recursos particulares afronto mis situaciones hoy, cómo aprendí a afrontarlas, en dónde lo aprendí, qué de eso me funciona, qué no me funciona, qué podría desarrollar. Ay, me emociono. todo eso, ese autoconocimiento nos hace libres. Puedo tener la confianza de pararme frente a la vida y decir, venga, no porque tenga que pelearme contra la vida con una espada, o sea, reconocer nuestros recursos no es tener la espada y desenvainarla y cortar todo, es darme cuenta que soy co-creador de mi vida, ¿sí? No me tengo que pelear con nadie, no tengo que pelear con la vida para ser feliz, porque sé que tengo los recursos para poderla vivir en plenitud.
pero eso implica de nosotros que tengamos el coraje de romper con los paradigmas que nos han traído hasta aquí. Por ejemplo, un paradigma que yo tuve que romper cuando llegué a este burnout, yo tenía de dos. O me quedo ahí, que digamos, no voy a decir que era cómodo, fue sumamente doloroso y bastante oscuro, no se lo deseo a nadie, pero había una parte de mí que dentro de este dolor encontraba como consuelo en echarle la culpa a la empresa, al jefe, al ambiente laboral, a mis papás porque no me dieron lo que me debieron haber dado para que hoy estuviera en otro lugar, etcétera, etcétera, toda la serie de historias que me hacía en ese momento, que dentro del dolor esa era la parte más cómoda del dolor, ¿no? No hacerme cargo de él y ponerlo allá afuera. Y la otra es el coraje de decir, ¿sabes qué? Si me la estoy pasando fatal, no me está gustando esta sensación y ya no quiero seguir así. Ya no quiero vivir así. Entonces, o hago algo radical ahorita o aprendo a vivir de una manera más plena porque debe de haber alguna manera. Debe de. No quiero creer, y eso ya tiene mucho que ver con dentro de esta parte espiritual, ya las convicciones que cada quien tenga, ¿no? Pero yo no quiero creer que eso es todo lo que hay. Entonces, aunque sea por curiosidad, voy a salir a buscar cómo sí puedo vivir más plenamente, ¿no? Entonces, esa es una, cuando te conoces, te sientes en confianza de decir, ya, o sea, puedo ir sobrellevando lo que se me va presentando, porque sé quién soy, sé con qué cuento y tengo un sentido más trascendente que es mi para qué, ¿sí? Hay tres motivaciones principales en el ser humano. Están las motivaciones extrínsecas, que es todo aquello externo que me moviliza para que adecue mi comportamiento, que no está mal, o sea, hay muchas motivaciones externas que tenemos. Hoy por hoy, por ejemplo, la motivación externa para mí es generar mi estabilidad económica para poder sobrellevar mis compromisos como mamá y como líder en esta casa que hay que mantener y pagar servicios y demás, ¿no? Entonces, ¿hay una motivación externa ahí? Sí. Es válida, es buena, qué padre que la tengo, pero no siempre es suficiente. Pero hay una motivación intrínseca, que es una motivación que nace de nosotros y nos moviliza porque hay algo que a nosotros nos convence y por eso lo queremos llevar a cabo. Por ejemplo, el honor, el ser coherentes. No tiene que haber nadie afuera diciéndome que sea coherente para que yo quiera hacerlo. Esa es una motivación intrínseca. Pero muchas veces, y sobre todo ahora en los entornos en los que nos movemos, todavía de mucha inconsciencia, ser fiel a tus principios y sostenerte en integridad cuando sientes que la ola va para el otro lado, no siempre es fácil. Entonces, es muy valioso, qué padre que lo tenemos, pero a veces, ay, se siente bien difícil mantenerte firme en tu lugar, ¿no? Y el tercer tipo de motivación es la motivación trascendente, que tiene su origen en algo externo, nos moviliza, pero nos vuelve a sacar de nosotros para servir a algo más grande. Y es ahí donde radica también la importancia del propósito. Si nosotros en nuestro trabajo de autoconocimiento descubrimos también nuestro propósito o el sentido particular que tiene nuestro trabajo como medio para lo que a cada quien le haga sentido, ese componente, ese movilizar tu espíritu e involucrarlo en para qué haces lo que haces en tu trabajo, cuál es ese ganar, ganar, ganar que tú generas. No nada más un ganar, 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 ganamos todos. Eso que tú tienes, ese papel particular que tú tienes, más allá de tu función, sino en lo que aportas al sistema como colaboradora, como líder, como director de empresa, como miembro del consejo, como o como organización dentro del ecosistema en el que tú eh, te desarrollas o aportas, eso también forma parte de tu propósito y esa es la parte de significado de la que habla también Antonovsky, no tal cual, pero es ahí donde podría entrar, ¿no? Eso como personas. Ahora, como organización, les sugiero que nos veamos en febrero en el Congreso de Rescaling, porque ahí voy a profundizar mucho más. Lo que les puedo decir ahorita es que ahí radica también la importancia de que la organización tenga un propósito superior, ¿sí? Hoy por hoy, los millennials y las personas que están ahorita entrando al mercado laboral tienen muy claro que si van a trabajar para alguien, va a ser para alguien que les permita no nada más de ser, buscamos contribuir y buscamos trascender, ¿sí?
Entonces, una empresa que tiene un propósito superior y que además, como dicen a mí, este propósito no es un propósito de pared, sino que se traduce en prácticas, en valores encarnados, en una cultura consciente, con un liderazgo consciente. Esa es la empresa que tiene más posibilidades de reconocer al ser humano integral, que son sus colaboradores, y no nada más como robots. Entonces, estos dos componentes, pero en el segundo vamos a ahondar más por cuestión de tiempo, ahondaremos más en febrero, pero esos son los dos componentes. Está increíble lo que compartes, Prisi, de verdad. Creo que pues es un tema que empieza a cobrar relevancia, pero que todavía no tiene ese impacto que debería tener, ¿no? Y efectivamente, pues es un trabajo que no nos corresponde exclusivamente como personas, que sí, porque es un camino, como ya decías, doloroso, de autoconocimiento, de autoexploración, de dar 3 pasos para atrás y luego agarrar impulso y seguir adelante, de dar vueltas en círculos y bueno, es un camino agotador, pero que vale la pena, ¿no? Se ve y al escucharte se nota cómo, híjole, sientes que has encontrado tu propósito y cómo eso se canaliza en lo que nos compartes ahora, ¿no? Está increíble. Y sería interesante conocer eso, cómo podemos ayudar a nosotros como personas, a nuestras organizaciones, a integrar también esta mirada dentro de sus iniciativas y esfuerzos, ¿no? ¿Cómo podemos, como organización, atender también esta necesidad de eliminar prácticas que generan el burnout, pero pensar también en esta pues relevancia que tienen las personas, ¿no? Como decías, cómo buscamos ahora un propósito mayor, tener claridad de nuestra contribución, cómo trascendemos como personas y en lo que estamos haciendo. Entonces, ojalá, no sé qué tienes preparado para febrero, pero ojalá también nos puedas compartir eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué elementos puedo llevar yo a mis jefes para que digan, bueno, sí, vamos a apostarle a esto porque sí vale la pena, ¿no? Eso sería súper, súper interesante. Sí, y ahorita que hablabas de que si esto es agotador, mira, me parece, por mi experiencia, más agotador quedarnos en la inconsciencia de nosotros mismos y no saber cómo salir de ahí, o en esa sensación de la luz apagada y no saber en dónde está el interruptor para prenderlo. Sí. Es más agotador quedarnos ahí. El proceso de autodescubrimiento, más que agotador, es incómodo. Es incómodo porque es retarnos a nosotros mismos. Claro. Pero es como cuando vas a, ya sé que fatal en enero hablando de ir al gimnasio, pero es como cuando empiezas a hacer ejercicio, sí. Y la primera vez que mueves un músculo te duele hasta donde no sabías que tenías músculo, ¿no? Es más o menos así, cuando empiezas en este proceso de autoconocimiento y empiezas a cuestionarte y empiezas a desafiar lo que tú creías hasta este momento, eso es ahí donde se genera la incomodidad, pero es ahí donde podemos crecer también. Entonces, yo les iba a contar que en este proceso, para mí, cuando empiezo en el autoconocimiento, me di cuenta precisamente de esta creencia que yo tenía de la perfección. Entonces, de la perfección por un lado y de no nada más cumplir con las expectativas de la organización manifestadas en mi balance scorecard, sino además contar con el beneplácito de la autoridad en ese momento, ¿sí? Entonces estaba constantemente buscando complacer, está completamente para mí en la complacencia y dentro de mí en la autoexigencia, a veces muy cruel, ¿no? Cuando no se daban los resultados, naturalmente me frustraba muchísimo. También descubrí que yo tenía introyectada de manera poco funcional, sino es que errónea, la concepción del valor de la responsabilidad. Y yo confundía responsabilidad con lealtad y obediencia ciega. Entonces, cada vez que mis jefes me pedían algo que iba en contra de mis valores, había una tensión, un vacío dentro de mí por quererme mantener firme, pero al mismo tiempo decir, es que tengo que cumplir, tengo que obedecer, tengo que ser lo que esperan, tengo que complacer. Y esa tensión interna en mí, eso es algo que me está desgastando, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo esta distinción, lo incómodo fue darme cuenta que había una parte de responsabilidad mía, una parte de responsabilidad mía, asumir esa parte de responsabilidad y sobre eso actuar. Pero la parte de responsabilidad que no es mía, que corresponde a la otra persona en esta relación o a la organización como este otro ente en esta ecuación, no estaba en mi control, pero me di cuenta que podía a través de mi experiencia ponerla al servicio para ayudar a generar conciencia. Y entonces ahí es donde se va descubriendo sentido, en la práctica, no nada más en la teoría.
Es algo que ok, qué padre el sentido, y luego ¿qué hago con él? ¿No? Lo encuentro para empezar, ¿no? Seguramente muchos y muchas todavía nos sentimos ahí un poco perdidos sí, bueno, pero ¿cómo identifico mi propósito? ¿Cómo me relaciono con ese descubrimiento? ¿Cómo lo llevo a la realidad, no? Tú te inventas, es algo que descubres. Digamos que es como ir caminando en la niebla y a lo mejor tú estás ahorita en el momento de la niebla y dices, no estoy entendiendo nada, ni siquiera sé para qué me está tocando vivir esto, no lo quiero, no lo busqué, yo no lo pedí, ¿no? Entonces, ¿cómo me lo quito? Pero muchas veces caminando en medio de la niebla se despeja y puedes ver cuál era ese sentido. Y ese sentido se puede ver manifestado en varias maneras. Puedes descubrirlo cuando te das cuenta de que esta experiencia tuya la puedes poner al servicio para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo, o encuentras sentido cuando descubres el aprendizaje detrás de esa situación. Descubre sentido cuando en este ponerla al servicio puede ser comparto mi testimonio y que le sirva, que le sirva, o capitalizo esto y lo convierto en un emprendimiento, ¿sí? Entonces hay varias maneras de descubrir sentido, o simplemente hay quienes descubren sentido en una situación y dicen, ok, acepto que eso es algo que a lo mejor necesitaba vivir para entender o aprender esto sobre mí o sobre X o Y. Listo, ya lo puedo aceptar, puedo quedarme con el aprendizaje y lo demás lo suelto y sigo adelante, ¿sí? Claro. Muchas veces el sentido no lo vamos a descubrir en ese momento o porque estemos hiperreflexionando para que se manifieste. Muchas veces implica más un saber que en algún momento esto va a tener sentido y mientras esa claridad me llega, ahorita hago lo mejor que puedo con lo que tengo frente a esta situación. ¿Sí? Y ese hacer lo mejor que puedo va a ser, hoy estoy en una organización donde veo que el mobbing es algo habitual, alzo la voz, levanto la mano. Si yo veo que ya puedo reconocer que la que están haciendo mobbing es a mí, levanto la mano o me salgo de ahí, dependiendo cada quien. Si estás en una relación demasiado tóxica, que ya no hay nada que tú puedas hacer sino salirte ahí, pues tienes que tomar tu futuro profesional y tu bienestar en tus manos y tomar la decisión, ¿sí? Claro. Si hay algo que tú puedes hacer dentro de la empresa, lo haces. Si te tienes que mover, te mueves, pero es algo, o sea, no reaccionas, más bien lo ves y dices, ok, con esto, ¿qué voy a hacer? Y si no te sientes en este momento en posibilidades de ver, no te sientes en este momento para ver posibilidades, porque ya estás en un burnout, no estás en un desbordamiento emocional, que todavía puedes practicar autorregulación y self-soothe y volver a tu centro. Ya estás en un burnout y ya te diste cuenta que esto ya tiene demasiado tiempo, dices, ya hasta aquí llegué, declaro mi piso de aquí para arriba. Ok, pide ayuda profesional, pide acompañamiento para que vuelvas a este camino de conocerte a ti mismo, de reconocer tus recursos y de entonces poder elegir qué es eso mejor para ti y para todos en ese momento en particular. Wow, excelente. Pues, ay, Pris, nos dejas con muchísimas reflexiones, ideas y trabajo por hacer con todo esto que nos has compartido. Sí, sí, yo también estoy así como... es que sí, es un tema que da para mucha más profundidad, pero si te parece, ya la parte de la organización la vemos en febrero porque es otro tema. Excelente, sí, padrísimo, Pris. Muchísimas gracias por lo que nos has compartido hasta ahora. Si alguien quiere preguntarle algo a Pris, ahora es el momento. Si alguien quiere dejar algún comentario, ahora es el momento. Y mientras, les voy contando que, así como hemos hecho en sesiones anteriores, tenemos preparada una sorpresa para ustedes y es que vamos a hacer un sencillísimo sorteo de 3 membresías para la comunidad Reskilling, que incluyen precisamente el congreso que tenemos en febrero. Y pues el sorteo es lo más sencillo posible para poder hacerlo aquí en vivo y en directo. Y es solamente
a las 3 primeras personas que nos escriban su experiencia con el tema del burnout. Y nosotros también les comparto que tenemos un open house. Estamos invitándoles a que vivan la comunidad de primera mano, que conozcan de qué se trata, que se entusiasmen, que se emocionen, que les guste lo que está haciendo Reskilling. Y para eso, pues, a quien quiera participar, les pedimos que nos dejen su correo electrónico para mandarles el acceso ya mismo y que puedan conocer, pues, qué es lo que van a encontrar ahí en la comunidad. Además, bueno, les vamos a hacer un descuento especial a quienes decidan adquirir su membresía, así que todavía más oportunidades aquí no van a tener. Entonces, bueno, pues estoy viendo ahí que nos empiezan a dejar comentarios. Pris, Mónica dice, muchas gracias, tema muy interesante que a veces no vemos estando en la organización. Berenice Chacón dice, excelente reflexión para estar pendiente del personal de la organización como recursos humanos. Me llevo la tarea de monitorear a cada uno de mis colaboradores. Y sí, como recursos humanos tenemos un papel súper, súper importante en esto, ¿no, Pris? Y me imagino que también es parte de lo que nos vas a compartir después. Lisbeth dice que se quedó impactada porque sabía un poco del tema, pero el día de hoy mi propósito es en práctica. Muy bien, Lisbeth. Alfredo dice, lo viví en una empresa coreana donde la verdad me sentí muy impresionado por la cultura de las personas y no poner un alto. Esa es mi experiencia. ¿En dónde podemos compartir la historia del burnout? Déjenos aquí en los mensajitos. Alfredo dice, gracias por su aportación y darle un enfoque diferente e importante. Noemí dice, yo viví una experiencia de este tipo y efectivamente fue muy dolorosa y como recursos humanos me gusta conocer siempre cómo sienten las personas más que saben. Bren dice, en todos mis trabajos he dado mi 100%, pero ha llegado un momento en el que ya me siento cero creativa, en el que me siento amenazada, hasta me he cuestionado mi valor como persona y profesional, necesito empoderarme, pero no encuentro cómo. Híjole, Bren, qué complicado y pues sí, seguramente también pues Pris nos va a compartir más tips para poder trabajar este aspecto, ¿no? Y José Alejandro dice, gracias por la invitación, saludos fraternales desde Zapopan, Jalisco, México, y ahí nos deja su correo. Gracias, José Alejandro. Pris nos saluda desde Monterrey, entonces ahí tenemos desde colegas de Monterrey, diferentes lados. pero viví en Guadalajara 9 años, entonces, un fuerte abrazo, José Alejandro. Muy bien, y bueno, Bren dice, yo quisiera saber cómo puedo dar acompañamiento a los colaboradores como recursos humanos. Paola dice, excelente tema, súper interesante, y también nos comparte ahí su correo. Y entonces, bueno, Alfredo también deja su correo, ahí nos lo están compartiendo, muchas gracias. Y pues para no darle más vueltas a quienes nos compartieron su experiencia con Burnout primero que nadie y se llevan la membresía. La primera es para Berenice Chacón. Después, híjole, se está llenando más de mensajes y me cuesta regresar. Bravo, Berenice, muy bien. Después tenemos a Lisbeth Mendoza. Felicidades, Lisbeth. ¿Y quién más? No alcanzo a ver. Le estoy haciendo de emoción. Ayúdame, Pris. A ver, ¿quiénes dijiste ya? Ahí está. Alfredo. Lisbeth, Alfredo y Berenice. Ahí están. Bien. Muy bien, felicidades. Y Rocío también dice que ella comparte su experiencia, una experiencia muy similar a la tuya, Pris, cayó hasta el fondo y no encontraba sentido a nada. Fue con apoyo de un psicólogo que pudo salir adelante utilizando muchas de las técnicas que compartió Pris. Pues sí, es importante, como bien decía Priscila, pues atender ese llamado, ese manita levantada de nosotros mismos y acudir con un profesional que nos pueda orientar y guiar en el proceso. Así es. Y sí, la NOMSO 35 puede ayudar a detectar estas situaciones si se hace con conciencia.
Si se hace nada más para cumplir con el requisito, utilizando lo mínimo indispensable, podemos fallar en quedarnos mucho en la superficie y no colaboradores, ¿no? Pero hablaremos de eso más adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Pris. Pues un gusto que nos hayas acompañado en esta sesión. Y bueno, pues nos vemos en febrero. Ya estamos ahí con la emoción de participar, de saber qué más nos vas a compartir. Y bueno, pues va a ser un gusto tenerte en Reskilling. Muchísimas gracias por hoy. Déjenos su correo, por favor, si quieren ahí participar. Vamos a seguir con otras sesiones como probadita y como una antesala a lo que vamos a vivir en Reskilling. Y bueno, pues esténse pendientes de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, para conocer las novedades y próximos eventos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y nos seguimos saludando por los medios digitales. Gracias. Hasta pronto.